Hola chavales. Bueno, como quedamos, vamos a intentar ir haciendo algunos vídeos sobre las cuestiones que vayamos viendo en clase para que os pueda ayudar cuando surjan alguna duda. Bueno, el primer tema son los datos o tipos de datos en Java. Antes de empezar, vamos a comentar pues un poco qué es eso de programar o en qué consiste desarrollar una aplicación y un programa. Un programa, como comentábamos en clase, pues en definitiva no es más que eh, utilizar una serie de datos, unos datos que habremos obtenido pues de diversas formas, ¿no? Pues, por ejemplo, por teclado, de un fichero, pues a través de un navegador del móvil, ¿no? De unas coordenadas GPS, etcétera, etcétera. En definitiva, datos, ¿no? Datos con los que nosotros realizaremos un proceso. Cuando hablamos de proceso, pues nos estamos refiriendo a realizar operaciones de tipo aritmético, lógico, de comparación, que en definitiva son las cosas que sabe hacer el ordenador. Acordaros que el ordenador es una máquina digital y que lo único que sabe hacer es operar, hacer cuentas. Muy rápido, hace las operaciones muy rápidamente, esa es la gran ventaja, pero en definitiva sabe hacer muy pocas cosas, que son estas tres cositas, ¿no? Operaciones de tipo aritmético, lógico, de comparación. Como consecuencia de esas operaciones que estamos haciendo, pues obtenemos una salida. O sea, mostramos pues unos datos por pantalla, por impresora, luego guardamos el resultado de lo que hemos obtenido en un fichero, en una base de datos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, pues una de las primeras cosas cuando nosotros tenemos que hacer un programa, cuando tenemos que desarrollar una aplicación, es pues empezar a pensar en cuál es la información. ¿Cuál es la información que tenemos? O sea, cuáles son los datos que tenemos que procesar. Es una de las primeras cosas, las más importantes. Si no analizamos correctamente la información, los datos, y decidimos cuáles son las estructuras, ¿no? Las estructuras eh, para almacenarlo, pues a lo mejor resulta que el proceso que teníamos que hacer luego nos resulta más complicado porque esas estructuras no eran las adecuadas. O incluso puede llegar a ser que nos resulte imposible procesar esa información tal como la hemos almacenado. Tenemos que almacenar esos datos en unas estructuras que vamos a llamar pues variables. ¿Vale? Las variables no son ni más ni menos que zonas de la memoria. Si la memoria nosotros pues nos la imaginamos como una especie de celdas, ¿vale? De rejilla, pues una variable no sería ni más ni menos que una zona de la memoria a la que le damos un nombre, X, eh, apellido, ¿no? Esta de aquí, pues por ejemplo, a lo mejor podría ser pues IVA, que contiene una serie que contiene una información, ¿no? Pues por ejemplo, esa variable que hemos llamado X, pues podría tener un 23. Apellido, pues podría ser García.
IVA, pues 21%. ¿De acuerdo? Pues estas variables, como vemos aquí, lo hay de diversos tipos. Esta es de tipo cadena, esta es de tipo numérico, ¿vale? Esta de aquí también es de tipo numérico. Pues de las primeras cosas que tenemos que conocer a la hora de programar en el lenguaje que estemos utilizando es qué tipo de datos tiene ese lenguaje para poder almacenar la información. Y en Java ya veíamos que teníamos una serie de datos, que son estos que vemos aquí. En Java tenemos datos de tipo byte, sort, in, long, float, doble, char y boolean. ¿Vale? Podemos dividirlo en 4 tipos, ¿vale? En este caso en 4 tipos. Podemos dividirlo en el byte, el sort y el long. El byte, el sort, el long y el int en tipos de datos que me sirven para almacenar números enteros. ¿Vale? Números enteros, o sea, tipo -4, -3, 0, 1, 14, o sea, números que no tienen decimales. Y luego teníamos datos para almacenar números reales, que son el float y el doble, que me permiten almacenar números, pues cualquier tipo de número, ¿vale? Menos 1845,12. Evidentemente también números enteros, el 14. Lo que pasa es que lo almacenaría, pues, como decimal, ¿no? Sería el 1400. El 28,045, etcétera, etcétera. Luego tenemos datos de tipo char, que me servirían para almacenar caracteres, pues por ejemplo, la C, tanto por ciento, la F, una coma. Pues para almacenar caracteres tendríamos datos de tipo char. Y luego tenemos, por último, datos de tipo booleano. Un dato de tipo booleano es un dato que solamente tiene 2 estados, solamente permite almacenar 2 cosas, un verdadero y un falso, un 0 y un 1, ¿de acuerdo? En este caso, almacena, un tipo de dato boolean, almacena en Java un verdadero, true o falso, ¿de acuerdo? Bien, pues este tipo de datos en Java decíamos que son datos simples o son datos primitivos, ¿no? Que me permiten almacenar o definir variables que son de tipo primitivo. Las variables de tipo primitivo, estas que hemos visto, son las variables del tipo que hemos comentado antes. O sea, si mirásemos una zona de la memoria, pues hay un lugar al que tiene un determinado nombre, X, nombre, IVA, y almacena un dato, no tiene más. Luego hay otro tipo de datos que son datos de tipo referenciales, que lo estudiaremos más adelante. ¿De acuerdo? Bueno, pues dicho esto, lo que nos queda es ahora mismo, pues, ver un poco cómo se declaran en Java estos datos, cómo declaro yo variables de distintos tipos y, bueno, hacer algún tipo de asignaciones para ver un poco y comprender mejor esto que hemos estado viendo. Bueno, pues nos vamos a nuestro entorno, que de momento sabéis que vamos a utilizar NetBeans, y vamos a crear un proyectito nuevo, pues que vamos a llamarle, pues, tipos de datos. ¿Vale? Perdón, cancel, vamos a darle otra vez. Nuevo proyecto, Java aplicación, tipos
de datos. Vale, perdón. Hay algo aquí que me estoy equivocando. File. Nuevo proyecto. Java aplicación. Le está dando aquí arriba al filtro, no al filtro siguiente. Aquí. Tipo de datos. ¿De acuerdo? Vale, me dice que el proyecto me lo va a guardar, pues la carpeta por defecto, NetBeans Project, ¿vale? En la carpeta, le va a dar a la carpeta el mismo nombre que le hemos puesto al proyecto, ¿vale? Y me va a crear la clase main, tipo de datos, para la clase principal, que también la va a llamar igual. Bueno, ¿vale? Aquí tenemos el proyecto. Muy bien. Vamos a poner esto más pequeño. Aquí, ¿vale? Para que veamos bien el código. Bueno, pues aquí tenemos el fichero que nos ha creado. Con una clase que la ha llamado pues el mismo nombre que le hemos puesto al proyecto, clase tipo de datos. Y dentro de esta clase tenemos el método main, que acordaros es el método en el que se va a iniciar la aplicación. Una aplicación, ¿vale? Aquí tenemos, esto es un proyecto y un proyecto puede constar de muchas cosas, ¿no? de muchas clases. Pero para que arranque, una de esas clases tiene que ser la clase principal y debe de contener el método main, que es donde se arranca. Y desde aquí, bueno, pues ya podremos acceder al resto de las clases que formen parte de nuestro proyecto. Bueno, pues nosotros de momento vamos a escribir el código aquí dentro, ¿vale? Acordaros que de momento lo que tenemos que tener claro es que a nivel de clase, esta es nivel de clase, fuera del método, aquí no podemos escribir código. Hay que tener mucho cuidado porque ya habéis visto que en más de una ocasión esas llavecitas que hay por aquí, pues habéis borrado alguna y empieza esto a dar errores. Yo suelo poner aquí al final, esta es la llave de la clase, pues para no despistarme, aquí pongo fin de la clase. Y para no despistarme también con esta llave, aquí pongo fin del main. ¿De acuerdo? Vale, bueno, pues aquí es donde podemos empezar a escribir nuestro código. En principio lo que tenemos que ver o que nos quede un poco claro es el tema este de los distintos tipos de variables. ¿Cómo se declara una variable en Java? O sea, ¿cómo reservo una zona de la memoria que va a tener un determinado nombre a la que yo puedo acceder cuando me interese para ver su contenido o para asignarle un valor? Pues muy simple. ¿Que quiero declarar una variable de tipo entero? Pues simplemente digo int x, punto y coma. ¿Vale? ¿Qué he hecho con esto? Pues lo que os dije. Lo que hemos hecho en este momento, cuando se ejecute esta línea de código, pues sería en una zona de la memoria, ¿vale? Imaginamos que esta es la memoria del ordenador, pues en una zona que está libre de la memoria, pues, por ejemplo esta, ¿vale? Se ha reservado esa zona, un espacio en concreto en relación al tamaño que ocupa la variable de tipo entero, que creo recordar que son 4 bytes, y le ha dicho, vale, esto es la X. Yo cuando le asigne un valor a la X, no tengo que saber en qué zona de la memoria, ¿vale? La memoria está direccionada, esto tiene una dirección, yo no tengo por qué saber en qué zona de la memoria, ¿vale? ¿Vale? AF45, pues no sé qué zona de la memoria es la que se ha reservado, pero mi programa sí sabrá, una vez que se compile, en qué zona de la memoria tiene que buscar ese valor. ¿De acuerdo? Bueno, pues simplemente inX. Antes no comentamos, cuando hablábamos de los distintos tipos de datos, ¿vale? Bytes, or, long, que decíamos que son de tipo entero, ¿qué diferencia hay? Bueno, pues en el cuadro que hay en los apuntes veis cuál es la diferencia, ¿no? Una variable de tipo byte, pues solamente puede
almacenar, que ahora lo comprobaremos, una variable de tipo byte, lo que puede almacenar es desde el menos 128 hasta el 127. O sea que si yo quiero almacenar el 245, pues se produciría un error. ¿Vale? No se admite. Aquí tenéis los rangos, ¿vale? No hay que saberse esto de memoria. Lo normal, cuando yo necesito una variable de tipo entero, lo normal, a no ser que queramos ajustar, pues, es utilizar una variable de tipo int, ¿vale? La diferencia es que si yo los números con los que voy a trabajar esa variable, yo sé positivamente que nunca van a pasar del 32.767, pues es una tontería utilizar una variable de tipo int, pues porque estoy eh, desperdiciando parte de la memoria, ¿no? Lo que pasa es que hoy esto en día no es tan importante, pues porque solemos tener pues, bastantes recursos y no tenemos que afinar tanto con los recursos que estamos consumiendo del sistema. Pero bueno, si queremos afinar, pues tendríamos que analizar un poco los rangos de las variables y demás para poner la variable que realmente se necesite. Bueno, pues como decíamos, variable de tipo entero, x. ¿Que quiero declarar más de una variable? Pues y. Y aquí habríamos declarado dos variables, ¿vale? ¿Que quiero declarar una variable y asignarle un valor? Por ejemplo, una de tipo doble, IVA igual al 16%, ¿vale? Pues en este caso habríamos declarado la variable y además le habríamos asignado un valor, ¿vale? ¿Qué más? Vamos a comprobar, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Que vamos a declarar una variable, por ejemplo, de tipo byte, num, punto y coma, ¿vale? Y vamos a asignarle un valor que esté fuera del rango. Bueno, pues fijaros que el entorno, ¿vale? Este entorno, ya en tiempo de diseño, sin tener que ejecutar el programa, reconoce que no, que a una variable de tipo num no puedo asignarle un valor superior al, en este caso era al 127, ¿no? Ya me avisa, digo, uy, ¿verdad? ¿De acuerdo? Digo, uy, no puede ser, lo borro. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo a num le asigno un valor inferior, pues por ejemplo 120, ¿vale? Tengo otra variable además, vamos a poner otra z, que valga 25, por ejemplo, y después a lo mejor resulta que hacemos una operación en la que en la misma variable num quiero asignarle el valor que tenía num más z. Bueno, pues en este caso también reconoce, ¿vale? Que no puede tener ese valor. Vamos a ver si hacemos otra cosa. Lo que quiero es que no me dé aquí el error y que el error me dé en tiempo de ejecución. Voy a ver si, por ejemplo, digo 10 por z. No, sigue reconociendo, ¿vale? Que no puede ser, ¿vale? Que nos pasamos de ese valor. Lo que podría suceder en tiempo, que es lo que quería mirar, ya lo veremos luego, es que estas variables no tengan esos valores, tengan valores inferiores. Entonces, ahora mismo, pues no me dé el error en tiempo de diseño, pero resulta que estos valores están variando pues, en tiempo de ejecución, mientras estoy ejecutando el programa. Y llega un momento en el que tienen un valor superior al que aquí tenía. Vamos a hacerlo, aunque no hemos visto esta estructura, ¿vale? Vamos a poner un bucle. Vamos a quitar la z, vamos a quitar esto.
Voy a quitar la z, ¿vale? Y bien, vamos a poner aquí un bucle for ¿vale? Vamos a poner un bucle que va desde 1 hasta 15 y lo que vamos a hacer es esto. Num igual a num por z. Bueno, el z no puede ser aquí, tiene que ser... Vale. Aquí el entorno se está dando cuenta, me está diciendo pues que tipos incompatibles. Dice posible conversión de byte a int y no se puede hacer, ¿vale? No podemos hacer esa de int a byte, ¿vale? No podemos hacer una conversión de una variable de un rango mayor a un rango menor. Se está dando cuenta pues que aquí me va a dar un valor superior al que admite una variable de tipo byte y que me va a producir un error. ¿Vale? Vale, de acuerdo. Vamos a dejar esto y vamos a seguir viendo alguna cosa. Vamos a ver qué pasaría, por ejemplo, aquí tenemos la variable x. Si yo quiero almacenar en la variable x un número decimal. ¿Vale? Me dice que no puede ser, que no podemos almacenar un número decimal en una variable de tipo entero. ¿De acuerdo? Vamos a ver, por ejemplo, ¿qué teníamos por ahí? Una variable de tipo booleano, de tipo booleano. Boolean, SW, ¿vale? Una variable de tipo booleano, los únicos valores que admiten son true, ¿de acuerdo? O false. En este caso, aquí por ejemplo teníamos que, vamos a poner aquí para que veamos un poco para qué me sirven las variables de tipo booleano. Tenemos x, vamos a declarar x igual a 15, ¿vale? E y igual a 10, ¿vale? Si yo preguntara ahora si la x, si la y, por ejemplo, si yo preguntara, yo quisiera saber si la x es mayor o menor que la y, ¿no? Y quiero almacenar la respuesta en algún sitio, porque como me va a decir sí o no, pues necesito una variable de tipo booleano. Pues yo preguntaría, oye, ¿la y es mayor que la x? ¿De acuerdo? Aquí estaría preguntando si la y es mayor que la x. La respuesta a esta pregunta, pues la almacenaría en esta variable que es de tipo booleano, ¿vale? Aquí vemos que la he puesto a verdadero, pues en este caso, como la y vale 10 y la x vale 15, la respuesta sería que no, que la y no es mayor que la x. Y aquí deberíamos de almacenar un falso, ¿vale? Si quiero ver ese resultado, pues por ejemplo, lo hacemos mediante un system print, mediante una impresión de pantalla. Ponemos aquí que queremos ver el valor de esa variable. Si le damos a ejecutar, me está tratando esto un poco. Bueno, aquí veis que me dice que falso. ¿De acuerdo? Que el valor de esa variable es falso. Bien, pues
De momento, poco más, ¿vale? No quiero que los vídeos sean demasiado largos. Vamos a cortar aquí y luego, en todo caso, eh, pondré otro vídeo insistiendo o viendo algo más sobre los tipos de variables y luego continuaremos con el siguiente tema, que es el de las estructuras básicas que tenemos para programar en Java. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta el próximo vídeo. ¿Vale?